Vamos a leer aquí la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 139. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí impusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando nosotros hablamos acerca de Dios, ¿no? Siempre inmediatamente cuando nos viene la palabra Dios, inmediatamente nos viene la idea, la visión del Padre, ¿no? Siempre que escuchamos Dios, inmediatamente nos conduce la mente a creer que nosotros estamos hablando del Padre. Es cierto que en cierto sentido es razonable pensar así, pero no es necesariamente necesario que en todo lugar donde esté hablando de Dios, esté hablando directamente del Padre, porque puede estar hablando en todo sentido de la misma divinidad, es decir, de la misma Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que en esencia Dios es una Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos algunos salmos que hablan acerca de estas cosas, a veces debemos entender que este texto o esta palabra o el capítulo o el versículo está refiriéndose a la divinidad en sí mismo, ¿no? Cuando nosotros leemos el versículo 1 del libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, evidentemente que nosotros sabemos que, aún de forma indirecta, pero ahí está hablando de la creación del universo, y obviamente que se está refiriendo a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y cuando examinamos para saber esto, discernimos obviamente a través de las Escrituras que sí está hablando del Dios creador como un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hay obras que son directas del Padre, ¿no? Hay obras que son directas del Hijo y hay obras que son del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos sobre los atributos de la divinidad, cuando hablamos de atributos concernientes a la divinidad, podemos entender claramente que tanto Padre, tanto Hijo como el Espíritu Santo tienen en sí los mismos atributos. Entre ellos no existe desigualdad de atributos, porque cuando hablamos de atributos, ¿qué hablamos? De aquellas capacidades que tiene una persona, en el caso de Dios, que tiene una persona para tomar determinadas decisiones, para hacer determinadas acciones, para poder hacer determinadas cosas. Y Dios obviamente tiene atributos que van más allá de las capacidades humanas. Nosotros cuando hablamos de los atributos de la divinidad de Dios en sí mismo, podemos entender que existen atributos que Dios ha concedido de alguna manera, en alguna medida a nosotros, pero hay atributos que son exclusivos de Dios y que ningún ser humano tiene la habilidad o la capacidad jamás de poder tener estos atributos en sí mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la eternidad, ¿no? Hablamos de la eternidad en el sentido, podemos encontrar dos sentidos para hablar de la eternidad. Una eternidad que es la de Dios, que es aquella que no tiene
principio de días y que no tiene fin de días, es decir, de un Dios que nunca tuvo un principio. Y aquí ya viene un problema para nosotros. Nuestra capacidad se reduce a cómo comprender un ser que nunca tuvo principio, un Dios que siempre ha existido. Entonces aquí se reduce nuestra capacidad de comprender, y es aquí donde la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que creer solamente por fe. Porque sale fuera de nuestra capacidad de raciocinio, de poder entender. Y justamente es por causa de estas cosas que mucha gente pone en descrédito, no cree en Dios, se vuelven ateos, porque ellos no pueden creer en un ser siempre existente. Es decir, y es por eso que no admiten la existencia de Dios. Y por otras obvias razones. Pero una de ellas es esta, es decir, ¿cómo puede existir alguien que nunca ha venido a la existencia? Todas las cosas, se dice, tuvieron un inicio, un principio, nacieron de algo, empezaron a partir de algo, iniciaron a partir de algo, pero Dios no. Y cuando nosotros leemos, además de este salmo, por ejemplo, leemos el Salmo 90, que es el salmo que escribió Moisés, podemos ver que justamente habla de esto, ¿no? Salmo 90, versículos 1 y 2, va a decir así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto muestra evidentemente que desde el siglo, es decir, tiempos pasados, remotos e inexistentes, dentro de nuestra perspectiva está diciendo, aún antes de los siglos, antes que existiera eras, épocas y fechas y cambios climáticos y todas estas cosas, dice, tú eres Dios. Es decir, ya existías allá en una eternidad ilimitada, en una eternidad sin fin. Y cuando nosotros entonces entendemos estas cosas, podemos ver que en el Salmo 139 tenemos una descripción de Dios, pero vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en el versículo 7, que también está descrito aquí la capacidad, la habilidad o el atributo del Espíritu Santo de ser un ser omnisciente, un ser que tiene la capacidad de conocer absolutamente todo, de saber todo, de estar en todo lugar. Podemos entonces ver un ser omnisciente, un ser omnipresente y un ser omnipotente. Y aquí va a decir, vamos a volver a leer desde el versículo 1, ¿no? Y tratemos de entender la complejidad en un ser en un sentido total, es decir, estamos hablando aquí de Dios, pero de la divinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos está diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que está diciendo aquí, no está hablando apenas de que Dios, el Padre, es aquel que nos examina y nos conoce, sino que también el Espíritu mismo nos conoce. Y es lo que nos da a entender el versículo 7 justamente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Es decir, pensemos a dónde podemos huir de la presencia de la divinidad. ¿Existirá algún lugar que sea capaz de ocultarnos de la presencia de Dios? Este sentido además tiene cosas positivas y entre comillas negativas para nosotros. Positivas porque Dios sabe todo lo que nosotros tenemos, todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, todas nuestras tristezas, angustias, alegrías y todas las cosas Dios sabe, y por lo tanto Él tiene pleno conocimiento absoluto de lo que cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida estemos pasando. No hay nada que esté fuera absolutamente del conocimiento de Dios. Como alguna vez dije, hay cosas que realmente están fuera de nuestro alcance, de nuestra mente, de comprender por qué ellas acontecen en nuestras vidas. Y a veces, obviamente, nuestro lamento, nuestra queja viene, nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos.
Porque obviamente nosotros no sabemos a veces por qué determinadas cosas pasan en el mundo, en nuestras vidas, pero lo que vemos aquí nos muestra que nada de estas cosas está ajeno al conocimiento de Dios. Es decir, de Dios no escapa nada. Entonces Él sabe todo aquello que pasa con nuestras vidas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, pero también nuestras alegrías, nuestros contentamientos. Pero también tiene un punto, en cierta manera, en relación a nosotros negativo, porque Dios sabe todo lo que nosotros hacemos a las ocultas. No hay nada que podamos esconder de Dios, aunque quisiéramos, y podamos de repente esconder de los hombres nuestras prácticas, nuestras cosas, nuestras maldades, nuestros errores, nuestros pecados, aunque ante los hombres sí podamos esconder, pero ante Dios no. Entonces Dios también sabe lo que nosotros hacemos a las ocultas, a las escondidas, a aquello que ante los ojos humanos no es visto, pero ante los ojos de Dios no es posible esconder. Y por lo tanto, siempre estaremos bajo la observación continua, permanente y constante de Dios. Entonces, siempre tenemos que estar en vigilancia, ¿no? Porque la Biblia dice, velad y orad. Entonces, una cosa debe estar en compañía de la otra siempre, ¿no? Pero vamos a seguir aquí, note lo que dice ahora el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nos muestra que Dios, en este caso, si nos enfocamos en lo que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, entonces podemos entender claramente que el Espíritu de Dios conoce nuestros pensamientos. Pensamientos. ¿Qué es pensamiento? Es algo que solo aquí dentro de nuestra mente fluye, ¿no? Pero que no sale, que nadie lo ve, que nadie lo sabe, que nadie puede entender, porque nadie puede conocer los pensamientos. Y gracias a Dios que ni siquiera el diablo mismo tiene la habilidad de poder conocer nuestros pensamientos. Hay gente que cree que el diablo puede conocer los pensamientos, pero el único que tiene la capacidad de entender y conocer nuestros pensamientos es Dios. El diablo lanza saetas para deducir, ¿no? Para adivinar lo que puede ser que nosotros estemos pensando. Entonces él lanza saetas y basado en estas cosas que él hace, él trata de entender lo que nosotros posiblemente estemos pensando. Es una especie de adivino o cosa por el estilo. Pero no que él conozca realmente lo que estamos pensando. Así que si él trata de lanzar una idea en nuestras mentes, y si nosotros de alguna manera nos dejamos seducir, entonces él sabe que nos ha convencido a acertar lo que él puso en nuestras mentes. Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros? Que nosotros, o que él ha entendido nuestros pensamientos, cuando es apenas una seducción. Pero Dios no, Dios dice, desde lejos conoce nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, pudiéramos hasta ir más allá, que aún antes mismo que nosotros pudiéramos pensar lo que íbamos a pensar, Dios ya sabe que íbamos a pensar lo que íbamos a pensar. Dice, versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Por lo tanto, pensemos realmente en esto. No hay nada en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, que el Señor y el Dios, y en este caso el Espíritu de Dios, no tenga conocimiento. No hay nada. Note lo que dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, mientras nosotros nos vamos por aquí, nos vamos por allá, no estamos ajenos a Dios. Dios no quita los ojos de nosotros, ¿no? Hoy en día llegamos a un mundo tecnológico en que la ciencia ha avanzado demasiado y tenemos formas en que se puede saber a dónde está una persona a través de medios de... Se me fue el nombre ahora, ¿no? El GPS, ¿no? Por ejemplo, pueden descubrir, pero nosotros tenemos que estar conectados a algo.
Tenemos que estar conectados con un celular, con un teléfono, con alguna cosa, ¿no? Para que a través de eso descubran dónde estamos, un automóvil o cosas así. Pero Dios no necesita de nada de esto. Y en el mundo, hermanos, existen más o menos, ya estamos llegando a casi 8.000 millones de personas. Y la Biblia nos va a decir que de cada ser existente en este mundo, Dios conoce a todos. O sea, los caminos de todos, los pensamientos de todos, las ideas de todos. Yo no creo, obviamente, que Dios esté calculando, viendo y pensando y viendo la idea de cada uno, pero todo aquello que sea posible pensar, Dios lo sabe. Y note lo que dice aquí, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Note, aún no hablamos nada, simplemente está información o idea para poder decírsela, y Dios ya sabe todo lo que vamos a decir. Qué tremendo conocimiento, ¿no? Qué tremenda capacidad de Dios de conocer las ideas y los pensamientos y las palabras de todas las personas en este mundo, de saber cada uno de sus ideales, de sus pensamientos, y aún antes que ellos vengan a proferir estas palabras, Dios ya sabe todo lo que van a decir, todo lo que vamos a decir. Y aquí dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí Jehová, tú la sabes toda. Es decir, no existe nada, no escapa ni una tilde, ni una coma, nada. Dios sabe absolutamente todo. Entonces, por eso Jesús dijo en cierta ocasión que en algún momento aquellas palabras ociosas que los hombres hablaron, aquellas palabras torpes, aquellas palabras necias que los seres humanos hablaron, un día dice que darán cuenta de estas palabras delante del Señor, porque Dios les va a traer a la memoria estas palabras. Los creyentes quizás no se encajen en este mismo juicio, pero no significa que los creyentes escapen de ese conocimiento que Dios tiene. Dios sabe todo lo que nosotros también decimos, ¿no? Y ahora note aquí el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y note lo que él va a decir ahora en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y obviamente, ¿no? Cuando pensemos en un ser con toda esta capacidad, con toda esta habilidad, es obviamente incomprensible para nosotros, porque nosotros, ni a nosotros mismos a veces somos capaces de conocer. No, somos limitados a conocer a nosotros mismos, mucho menos a la otra persona, y ni siquiera saber lo que pueden estar pensando, incluso de nosotros mismos. Porque podemos estar delante de alguien y él piensa, no. Y nosotros no sabemos, pero Dios sabe todo. ¿No? Y dice aquí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, ¿no? Como nos dice en un salmo que el Señor o sus obras son, o Él mismo es inescrutable, son sus obras. Es decir, inescrutable significa que está más allá de toda capacidad de que nosotros pudiéramos tener de entender, de conocer, de analizar, porque el conocimiento de Dios, como dice en otro pasaje, es más alto que los cielos, ¿no? Sus pensamientos, sus obras, todo de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Y por eso que el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Quizás nosotros podamos decir lo mismo. No podemos comprender las obras de Dios, no podemos comprender las cosas maravillosas que Dios hace, no podemos comprender las cosas interesantes que Dios hace, no podemos comprender las cosas que Dios hace en cualquier sentido. Simplemente no podemos comprender. Podemos pensar, aconteció tal fatídico accidente en tal lugar, Dios lo permitió, porque nosotros no entendemos.
No tenemos la capacidad de entender estas cosas, pero Dios sabe todas las cosas, conoce todas las razones, motivos, causas y todas estas cosas. Y obviamente que nosotros podemos como humanos cuestionar, pensar, pero Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y dice el versículo 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde nosotros podemos ir? Que exista un lugar en lo cual tú o yo podamos ocultarnos, escondernos de Dios. La pregunta que es retórica, es como dijera, no hay lugar a donde yo pueda ir que Dios no pueda saber a dónde estoy. No dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Podemos decir que la presencia de Dios está en todo lugar, absolutamente en todo lugar. Incluso Él va a describir a un lugar aquí que nosotros pensaríamos, ahí está la presencia de Dios. Ahí dice, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente, significa que Él está en todo lugar. Significa entonces que su presencia, aún en el Sheol, en el infierno, está la presencia de Dios. Porque Dios no puede haber un lugar donde Él no manifieste su presencia. No existe un espacio en la dimensión de este universo, de este mundo, visible o invisible, en que no puede estar la presencia de Dios. Entonces, si hablamos en el infierno, físicamente, mentalmente, quizás conceptualmente, Dios no está ahí, es decir, Dios no se regocija en ver el sufrimiento en el infierno, pero automáticamente por Él ser un ser omnipresente, automáticamente Él está ahí. No puede estar ajeno a algún lugar en que Él pueda no estar, porque en todo lugar está la presencia de Dios. Y aquí dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Es decir, si me voy a las dimensiones del espacio del universo, en cualquier ámbito del universo que sea, allí está la presencia de Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Por eso significa que no existe espacio, en este mundo, en este universo, en el más allá, en que Dios no puede estar. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces muestra, además de todo, que la guianza, la orientación de Dios para con nosotros, hermanos, está en todo lugar. Cuando estemos en aflicción, aunque no entendamos, podemos ir allá al Salmo 23 y pensar en aquel pasaje que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no entiendo, no sé, a veces parece que no es así, pero Dios dijo que ahí está. Y Jesús confirmó esto diciendo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces andemos confiados, sabiendo que en cada espacio, en cada lugar, en cada momento, en cada circunstancia, aún en nuestros propios errores, Dios está presente. A veces exhortando, a veces reprendiendo, a veces alentando, a veces animando, a veces sobrando señales para bien, a veces tratando con nosotros para darnos a entender alguna cosa, a veces tratando con el mundo, pero Dios siempre está presente en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier acción. Amén. Creemos, por lo tanto, en un Dios omnipotente. Creemos que el Espíritu de Dios hoy está en este lugar y estará con nosotros. Y dice, además de eso, no solo estaría presente en nuestras vidas, sino en nosotros, dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo va a resumir eso diciendo, nosotros, ustedes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita directamente a través de la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros. Jesucristo mismo habita en nosotros, porque ellos no se pueden separar. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, dentro de nosotros está también la presencia del mismo Padre y la presencia del mismo Hijo. Entonces, nosotros somos seres privilegiados, porque la divinidad misma habita en nuestro ser, en nuestro cuerpo mortal, como dijo el apóstol Pablo. Pero un día
este cuerpo también será redimido, estaremos viviendo para siempre, eternamente, en la gloria, en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer íntegros y fieles hasta el fin. Amén.